Estamos de regreso en un artefacto más. Mi queridísimo Tony Birling está acá. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, gracias a Dios, Jero. Muchas gracias por invitarme. No sabes qué tremendo honor es para mí. Estoy un poco nervioso, la verdad, a pesar de que ya habíamos hablado con anterioridad y eso. Sobre todo estoy nervioso por ver la cantidad de cosas que quiero platicar contigo y a ver si nos alcanza el tiempo. Eso es lo que más Jero, me da nervio. No, pues yo igual estoy nervioso porque veo lo profesional que eres siempre y todo. Y pues bueno. No, hombre, no, hombre, el honor es todo mío. Estábamos platicando que naciste más o menos con el rock. O sea, naciste por ahí del 50. ¿50? 51. 51. Y el rock más o menos está fechado por ahí, digamos, que el 52. Sí, en esa década vamos. En esa ¿verdad? década. O sea, obviamente eras un bebé, pero naciste con. Es algo que ahí poéticamente me parece muy romántico, que eres de esa época. Sí, no, y me tocó, o sea, yo de chiquillo, fíjate, te voy a platicar una anécdota personal, ¿no? Por ejemplo, los Beatles, cuando primero llegaron a Estados Unidos, ¿no? Había un programa que se llamaba The Ed Sullivan Show, que era de costa a costa y era famosísimo el programa, ¿no? Era los domingos y un programa familiar. Iban a salir los Beatles por primera vez en televisión. Uh-huh. Entonces llegó mi papá y dice, nos vamos de compras a toda la familia al mercado, ¿no? O al súper o lo que fuera, ¿no? Dije, no, papá, yo me quiero quedar, van a estar los Beatles, si los quiere ver. No quieres ver cochinadas o piensa que, ¿verdad? No, yo no quiero ir, ¿verdad? No, y me llevaron a fuerza. No te quedaste a verlos. Y me perdí el programa del primer programa de los Beatles en Estados Unidos. Y hice berrinche cuando regresamos y pues recibí mi castigo fuerte, ¿no? Porque por el berrinche, pues. ¿verdad? Claro. Pero no pude ver a los Beatles cantando I Wanna Hold Your Hand y Love Me Do, algo así, ¿no? Tremendamente icónico esa presentación, es así, es una antes y un después. Sí, I Wanna Hold Your Hand fue la primera de ellos con que pegaron en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y hiciste un berrinche, ya estaba ahí el germen de un poco la rebeldía rock and rollera, de la cual no entendía a tu papá, supongo, ¿no? Sí, no lo entendía, además era para la gente mayor, era música del demonio, la verdad. Los Beatles. Pues los Beatles y todo lo que había, lo que venía de antes, ¿no? El rock and roll, pues, ¿verdad? Y los Beatles fue algo pues muy innovador, ¿no? Claro. Y no había repeticiones como ahora, ¿no? Entonces, sí, ¿no? me lo perdí, entonces... ¿Qué edad tenías? No me acuerdo en qué año fue exactamente, pero pues ya estaba, bueno, era un jovencito, pues, ¿no? Y llegando me dijo mi papá, pues ya vete a la cama porque mañana tienes clases, ¿no? Pues me acosté, pero con todo y ropa. Esa fue Eso fue mi berrinche, ¿no? Tu berrinche. Y llegó y me dice, ¿sabes qué? Varias veces me dijo, si no te quitas la ropa y te acuestas debidamente, te la voy a quitar. Y y así fue. Terminó siendo así. Y sí fuiste a la escuela y todo. Sí, fui a la escuela el día siguiente, pero no pude platicar nada del programa porque todo el mundo lo había visto. ¿Y todos platicaban? Y sí, todos decían, oye, ¿viste a los Beatles? Y por fin ya salieron en televisión y bla, 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 ¿no? Y no, pues yo me la perdí, ¿no? Imagínate. Wow, sí, para el tiempo debió haber sido sentirte así fuera de la conversación de lo que estaba pasando. Sí. I Wanna Hold Your Hand se escuchaba en el radio por todos lados, ¿no? Estamos hablando ahí, naciste y fuiste criado en Estados Unidos. Sí, yo nací en Minneapolis, en Minnesota. Uh-huh. Y se fueron mis padres a vivir a Los Ángeles. En el puro centro de Hollywood vivíamos
a una cuadra de Sunset y a 2 cuadras de Vine Street, que es mero Hollywood, pues. Claro. ¿Verdad? Y estudiaba en Blessed Sacrament School, que está todavía, existe, está sobre Sunset Boulevard, que Sunset Boulevard es la única avenida que atraviesa todo Los Ángeles. Uh-huh. Sí, es famosísima, icónica, sale en videojuegos, en películas, todo eso es parte de la cultura. A 2 cuadras de Hollywood Boulevard, que es otra avenida muy famosa, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo, entonces, pues no pudiste ver a los Beatles, pero sí adquiriste sus discos pronto. Pues en cuanto pude, ¿no? Y tenía compañeros en el colegio, porque estábamos en primaria, ¿verdad? Elementary School, ¿no? Mándame. Elementary School ¿es allá? Sí, que era igual Blessed Sacrament School, que estaba pegada al templo de Blessed Sacrament, que era donde John F. Kennedy iba a misa cuando estaba en Hollywood, en Los Ángeles. Entonces Órale. me tocó hasta acolitar a John F. Kennedy. ¿En serio? Sí, No, sí, de presidente. Y entonces cuando pudiste adquirir los discos, todavía estaban en Estados Unidos, pero ¿cómo lo tomaba tu papá? ¿Pero cómo qué? ¿Cómo lo tomaba tu papá? Ya después se calmó y todo, ¿Sí? porque sí, los Beatles eran los Beatles, ¿no? Y se hicieron famosísimos, pues. ¿Pero le llegó a gustar ¿A tu padre? como los mis Beatles? padres? La verdad no sé, fíjate, Jero. Pero ya en tu casa se escuchaba, pues. No te tenías que ocultar para... No, de hecho teníamos nuestro tornamesa y todo, no sé, ha de haber sido Telefónica, ¿no? Algo, ¿no? Claro, de los buenos. Sí, y mi hermano Gerardo, en paz descanse, y yo escuchábamos nuestra música y todo, ¿no? ¿Cuántos hermanos eran, Tony? The Beach Boys. Fuimos 4 hermanos, 2 han fallecido y quedo yo y una hermana. ¿Y tú eres como más o menos el de en medio, del tercero? Yo fui el segundo. Mi Mi hermano Gerardo fue el mayor. Gerard falleció. Mi hermana, la que sigue de mí hacia abajo, porque yo era el segundo, vive, un poco enferma, pero vive. Y la más pequeña o la más chica falleció. Ok. Y mis padres ya fallecieron, mis tíos, toda la generación de mis papás ya se fue. Tengo primos en Estados Unidos, pues muchos primos, pero son un poco mayores que yo. Y entonces ahí sí en casa, sí se hacían escuchas de los discos de los Beatles. ¿Cómo era adquirir en ese tiempo la música? Digo, estando en Estados Unidos obviamente tenías un acceso mucho mayor al que llegamos a tener acá en México, ¿no? O sea, lo encontrabas. Sí, ¿no? Y la verdad, nosotros escuchábamos a los Beach Boys, que eran igual de California, de Los Ángeles, y los Beatles, por ejemplo, ¿verdad? Aunque los Beach Boys eran música muy de surfers, de los surfers, pues, Sí, ¿verdad? sí. Y era música muy padre, ¿no? Con sus voces, eran varios hermanos, ¿verdad? Iban al mismo tiempo que los Beatles, ¿no? Pero en cuanto salieron los Beatles, los Beach Boys se hicieron mucho más famosos, ¿no? Y eran locales para ustedes. Sí, eran locales para nosotros. Y pues se empezó a escuchar mucha música, ¿no? Empezó a nacer mucha música que realmente no era rock and roll, ¿no? Sino que era música con melodía, letra, aunque tanto los Beatles como los Beach Boys y todos los demás grupos que nacieron, en ese tiempo, poco después empezó a nacer el folk music, uh-huh. ¿Verdad? Gente como Bob Dylan empezó a escribir mucho folk con John Baez y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y la letra de Bob Dylan, todas sus letras muy, muy profundas, con mucho que decir, ¿no? Y poco a poco los grupos que había empezaron a pulir
su música a decir cosas, ¿no? Porque pues las letras de los Beatles eran muy love, love me do, Ujú. I'll always love you. Sí, sí. Infantiles, de alguna Sí, manera, ¿no? no llegaban a ningún lado, ¿no? De hecho, Bob Dylan le dijo a John Lennon una vez, le dijo John Lennon y le dijeron Paul McCartney y John Lennon, oye, ¿qué te parece nuestro grupo? Ya somos famosísimos, ¿verdad? Pues sí, dice, tienen bonitas canciones, lástima que no dicen nada. Wow, brutal. Honestidad brutal. Sí, 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 porque era cierto, pues la música de los Beatles era Coca-Colera, como Sí, sí, jingles. esa palabra, sí, esa palabra Coca-Colero la aprendí de Manolo de los Spiders. Era el tipo de canción Coca-Colera pop, vacía. Sí, como pop, ¿no? Vacía, vacía de letra y eso, ¿no? Pero luego, al parecer, los Beatles se lo tomaron muy en serio porque de ahí, digo, en su corta carrera, que en realidad duraron 8 años, pues Ajá. pasaron por todos lados de Sí, realmente. empezaron a escribir ya, a meterle letras más profundas y todo, ¿no? Sobre todo John Lennon, ¿verdad? Claro. Porque Paul McCartney es un poco más dulce, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Somebody's knocking at the door, somebody's ringing the bell, do me a favor, open the door. Sí. Oye, y tú siempre, no sé si desde entonces ya existía esta cosa de cuál es tu Beatle favorito. Yo considero que John Lennon, ¿Ah, sí? sí, y de hecho lo conocí en una ocasión que estaba yo con Bob Dylan en Houston. Me presentó, o sea, llegó John Lennon a saludar a Bob y me lo presentaron y una persona sencillísima, muy agradable, ¿no? Muy agradable, y de hecho ya su música, se me hacía más profunda, ¿no? O sea, y podías, aunque decía Lennon and McCartney la música, podías diferenciar cuál tenía más John Lennon y cuál tenía más Paul McCartney, ¿no? Totalmente, sí. Era un poco eso que me contabas ahorita fuera de cámaras, como las autorías, que más bien era como un trato, ¿no? O sea, decían, firmemos Lennon McCartney, pero no necesariamente eran de los dos. Porque me contabas que tú ya después, no me quiero adelantar mucho porque ahorita estamos de la época de que está en Sí, Estados Unidos, pero estas autorías que a veces es más como de camaradería, de sí, firmémosla los dos, sí era un ¿no? trato que ellos tenían de decir, ok, somos Lennon and McCartney, y así firmaban y todo. Pero sí, eh, se notaba la Sí se nota, influencia claro. de quién más, o sea, el tipo de edad. Y entonces tú fuiste más del lado de los Beach Boys, ¿te gustaban más? Pues en ese tiempo pues, estaban los Beach Boys, me gustaban mucho los Beach Boys porque tenían canciones padrísimas, pues, ¿no? Y de hecho en la escuela decían, ¿Are you a surfer or are you a greaser? A Ah, surfer, pues si eras de la onda de la playa y tu tabla y bla, 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 o eras grasoso. ¿de acá o qué? Sí, grasoso porque te peinabas ¿Vaselina? con vaselina y ya empezaba pues grupos de greasers, ¿no? No me acuerdo ahorita de muchos nombres, pero sí, sí, ya empezaba música más, pues había greasers y había surfers, ¿no? ¿Y tú qué eras? Yo era surfer, Surfer. aunque me gustaban mucho los Beatles, pues, y ya empezaba a haber mucha música buena, ¿no? No, totalmente. Y de hecho, tanto que los Beatles se espejearon mucho con los Beach Boys. O sea, había una competencia, por decirlo de alguna manera, con el Pet Sounds y después había respuesta por parte de Paul McCartney, dicho por él incluso, que no había... Sí, 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 ¿no? Bueno, los Beach Boys tenían canciones hermosas y muy gringas, pues, ¿no? Sí, Como Surfing USA, sí, ¿no? claro. Que después hicieron los Beatles, esa de
la de USSR. Back in the USSR. Back in the US, back in the USSR. ¿Verdad? Era como que venía de Surfing USA. Sí, algo, ¿no? incluso los coritos. Eran Sí. super Beach Boys. Sí. Podría parecer hasta medio una sátira. Sí. Y Back in the USSR es muy padre, ¿no? Es muy padre. Sí, bien prendida. Y Surfing USA es muy padre, ¿no? Entonces empezaste, ¿cómo comprabas tus discos? ¿Era que te daban tu domingo o algo así? ¿O trabajabas ya? ¿O qué onda? Mi primer trabajo fue en una peluquería, barriendo una peluquería de un cuate que era parapléjico. Bueno, de la cintura para abajo no podía caminar. Entonces tenía un asiento en su silla de peluquero que giraba con un palo. Okay. Mira ahí la alarma. ¿O te están hablando? Apagarle. Ahí, ya está. En la silla de peluquero tenía un tubo y una silla de bicicleta. Okay. Entonces eso giraba alrededor de la silla de peluquero y cortaba el pelo y giraba pues ahí alrededor de la silla. Entonces yo cuando salía de la escuela en la tarde iba a barrer su peluquería y arreglarle las lociones y todo y me pagaba pues creo que $1 o $2 a la semana. Okay. Por dejarle todo limpio, porque él no podía barrer y eso, ¿no? Uh-huh. Ese fue mi primer trabajo, que era buena lana, $2, ¿no? Pues sí, no sé cuánto costaba un disco. ¿Centavos puede ser? Pues era barato, porque sí alcanzábamos a comprar cosas. Bueno, ahorrabas un poquito, ¿no? Y luego, un paper route, que se llama, una ruta de repartir periódicos. ¡Órale! Tenías tus bolsas en la bici, te dejaban los periódicos en una esquina, los doblabas con una liga y los doblabas, los metías en tus bolsas y ya te ibas en la bici a repartir, los aventabas y eso sale en las películas así, es un clichezazo sí. del primer trabajo de un niño gringo, ¿no? Sí, y en las casas que te tocaba, pues ahí aventabas tu periódico y ya. De hecho, cuando llovía nos dejaban bolsas de plástico y los teníamos que doblar, ponerle su liga y ponerle su bolsa de plástico. ¿Y y ganabas bien con eso? Sí, empecé a ganar mejor, ¿no? Y y también vendía suscripciones del mismo periódico. Y ganaba premios y lana y eso, ¿no? Entonces, así era para los jóvenes, pues, ¿verdad? Sí, y además de discos, ¿comprabas qué? Cosas de la edad. Pues, sí, mira, tenía un compañero que tenía una ruta de periódico también del Herald Examiner, ahí en Hollywood, pues, ¿verdad? Y yo tenía el Citizen News. Entonces casi era la misma ruta, pero él tenía los clientes de Herald Examiner y yo tenía los de Citizen News. Okay. Y éramos súper cuatísimos. Todavía me escribo con él vive en North Dakota. ¿En serio? Y más de 50 años de conocerse. Sí, mucho más, yo creo, ¿verdad? Y bueno, éramos bien canijos. Un día me dijo él, Tom Agent se llama, me dice, oye, Tony, ¿nunca has entrado a un baño de gasolinera? Dije, pues solamente pues, para orinar, Tom, si me agarran en el camino, ¿no? Mira, vamos. Y Tom era un poquito mayor que yo, abre el cesto, ¿no? No el de los en los tazas, sino que había Ajá, sí, el bote de basura. Un bote de basura, ¿no? Afuerita de los baños. Y dice, mira, y saca un par de revistas pornográficas. Claro. ¿Verdad? Y dice, vamos haciendo negocio. Imagínate. Y le digo, ¿cómo vamos a hacer negocio?
hay que recortar fotos y las vendemos en la escuela. Imagínate, nuestra escuela era Blessed Sacrament, el Sagrado Corazón. Católico. Totalmente. Y de monjas. Claro que había maestros y maestras, ¿no? Pero principalmente monjas, ¿no? ¿Y puros niños? No, ¿Era mixto? Era mixto. Y entonces vendíamos Las fotos. vendíamos pornografía, que no era pornografía, pues eran chicas en brasier y pantaletas, para el ¿no? tiempo. Pero eso ya era canijo, ¿no? Sí, sí. Y los vendíamos bien. Y Ahora sí que de donde las sacaban sí eran dirty magazines. Sí, eran dirty magazines, ¿verdad? Literal. Empezaban a hacer Playboy y después hay otra que fue muy famosa que no me acuerdo. Penthouse. Penthouse. Lo sé por cultura general, Tony. Nada Sí, más. Penthouse era más atrevido que, Sí. que Playboy, ¿verdad? Pero bueno. Pero inocentes comparados con ahora, totalmente Sí, inocentes. nos expulsaron por 2 semanas. Los porque expulsaron. sí, supieron las monjas y todo mundo en la escuela supo que Tony Vierling y Tom Magen vendían pornografía. pero haz de cuenta, una foto que le gustara a alguien, pues 25 centavos a quarter, ¿verdad? No, y eres un negociazo. No traigo tanto, pues ¿cuánto traes? Pues traigo 15 centavos, échalos, ¿verdad? Wow. Y así, y ahí ganábamos buena lana. Aparte, sí se diversificaron. Sí. ¿Hasta qué momento viviste en Estados Unidos? Fíjate que no me acuerdo, es que yo tenía parientes aquí por el lado de mi mamá. Ok. Entonces hubo un tiempo en que comenzamos a vivir, yo ya era un teenager, ¿no? Teenager joven, vamos a decir 13, 14 años, ¿no? Y empezamos a venir a... La familia de mi mamá vivía en el Distrito Federal. Se cambiaron aquí a Guadalajara. Entonces, una vez cada 2 años empezamos a venir a visitar a los parientes de mi mamá. Uh-huh. Y nos decían los primos gringuitos, ¿verdad? ¿Pero tú no hablabas español? No, yo no hablaba español. O muy mucho, porque mi mamá sí nos decía, hablaba algo en español, ¿verdad? Pero no hablábamos fluido, vamos, ¿verdad? Y pues allá en Hollywood, tuvimos un grupo que se llamó, hicimos nuestro conjunto, que llegamos a tocar en fiestas y todo. ¿Así tipo 13, 14 años? A lo mejor 15, 16, no sé, bueno, no me acuerdo la verdad. Muy chavito. La edad. Pero entonces, ¿tú te compraste tu primera guitarra o cómo? No, fíjate que empecé a estudiar acordeón porque a mi papá era alemán. Ok. El Vierling es alemán, entonces. Sí, Vierling se pronuncia. Vierling o Vierling se pronuncia Vierling. Ok. Es alemán. Y a mi papá, con buen alemán, le fascinaba el acordeón. Y me decía, no, si quieres estudiar música, vas a estudiar acordeón. Y me puse a estudiar acordeón con un maestro, Pietro Roletta, italiano, muy buen maestro, ¿no? Pues el acordeón no era mi instrumento favorito, pero bueno, ya era algo, ¿no? Y hicimos un conjunto donde yo tocaba el acordeón, Tommy Jacobson, que todavía me escribe, tocaba la batería, Tony Peluso, que fue guitarrista de los Carpenters años después, ¿verdad? Los requintos más famosos de los Carpenters los tocó Tony Peluso, y después hizo productor y produjo hasta grupos latinos como ¿Sí? Café Tacuba y un montón de grupos. Tony Peluso se hizo muy famoso como productor y falleció tristemente hace como 10 años por ahí, ¿verdad? Me seguí escribiendo con él y todo. Y bueno, Danny Hutton hizo Three Dog Night, otro grupo que se hizo muy famoso. Fíjate, batería, guitarra, Tony Peluso tocaba la guitarra y la tocaba acostada en las piernas y con el dedo
gordo, así tocaba la guitarra, ¿no? Después, claro, ya tocó bien, ¿no? Luego, Tommy Jacobs en la guitarra, el de Sweet Dog Night era Danny Hutton cantando, y Hank Dandini tocando clarinete y yo el acordeón. Entonces, imagínate la mezcla, ¿no? Pero tocábamos. ¿Y qué tocaban? Pues tocábamos canciones, conocidas, covers, pues, ¿no? Y hasta de los Beatles y hasta ¿Pero de rock? Beach Boys. Sí. Y tocábamos, llegamos a tocar en fiestas, hicimos conciertos en el colegio, ya en secundaria, pues, y todo eso. En el auditorio del colegio tocábamos y éramos medio populares. O sea, descubriste ahí rápidamente esta popularidad que trae muchas veces la música, ¿no? Como el hype Sí, de, mira, es Tony, el que toca la guitarra, el que canta acá y así. ¿Ahí tocabas sí. la guitarra? El Fíjate acordeón, perdón, sí. el acordeón, y después, precisamente un tío de aquí de Guadalajara, yo le escribí, le dije, oye, porque yo sabía que en México hacían guitarras buenas, y le escribí y le dije que si me podía comprar una guitarra, que yo se la pagaba, ¿no? Y un día tocaron a la puerta ahí en la casa, y la familia Bierling, sí, tienen un tío en Guadalajara, ¿verdad? Sí, pues sí, les manda esta guitarra. Y nos mandó la guitarra. Y ahí empezamos a estudiar, mi hermano y yo. ¿Por una guitarra española? Una guitarra de caja, ha de haber sido de Paracho, La ¿no? compra, claro. Y ahí empezamos a darle a la guitarra. ¿Y con qué empezaste? ¿Con guitarra clásica? No, popular? no, guitarra era lírico totalmente, ¿no? El acordeón sí, por nota y con pautado y todo, ¿no? ¿Que te sirvió después para todo? Sí, me sirvió mucho, ¿no? Hay un punto para tu padre ahí, ¿no? ¿Mande? Punto para tu padre ahí de haberte sí, puesto con el acordeón. Te sirvió mucho, pues. Después, muchísimo. luego me cuentas que hiciste arreglos y cosas así. Viene de ese conocimiento. Sí, de hecho, fíjate que mi maestro de acordeón, llegué yo y le dije, oiga maestro, compuse esta canción en el acordeón y le llevé el pautado, todo, por nota y todo, ¿no? Ajá. Aquí está, ¿la puede escuchar, por favor? Y me dio un manazo y me dijo, tú no tienes edad todavía para componer, ni escribir, ni nada. Tú estás estudiando y estudia lo que yo te dejo. No andes haciendo tonterías. Me acuerdo súper bien de eso. Y pues bueno, ya escondidas lo tuve que hacer, ¿verdad? Porque seguiste. Sí, seguí, pero era un gran maestro, Pietro Roletta, y muy, muy reconocido en Hollywood su estudio, como el estudio de Pietro Roletta, ¿no? De acordeón. Pero por lo visto muy ortodoxo. Totalmente. De hecho, cada año hacía una orquesta de puros acordeones, imagínate. Wow. Éramos escogía a sus mejores alumnos y éramos unos 25, yo creo. Imagínate 25 acordeones tocando, ¿no? Y con diferentes voces, y él tocaba el bajo en un acordeón que sonaba puros graves, pues, ¿verdad? Ajá. Y hacía una tocada en una ocasión lo hizo en Hollywood Bowl, imagínate, Wow. y tocamos ahí, tengo hasta fotos de eso, ¿no? ¿En serio? Sí. Qué chido. O sea, me dices que hasta tocaban en fiestas y todo. Sí, llegamos a tocar en fiestas porque nuestros papás después, decían, ¿no? Si se conocían o algo, que iba a haber una reunión de algo, ¿no? Nuestros hijos pueden tocar y que bla, 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 ¿no? Y por presumirnos, ¿verdad? O ya los empezaban a presumir, estaba buenísimo. Sí, y tocábamos y nos pagaban, ¿verdad? Bueno, a lo mejor $100 para todos, ¿no? Pero pues era buena lana. No, buenísimos. No, ¿sabes dónde ganábamos mejor? De monaguillos, como éramos monaguillos también allí en Blessed Sacrament,
de repente se casó, por ejemplo, un día la hija de John Wayne. Ajá. Y éramos monaguillos con antorchas, otros, o sea, éramos un montón de monaguillos, ¿no? Y terminando la misa nos mandó llamar a todos, a ver, vengan para acá, muchas gracias por haber participado en la misa, a ver, pónganse en fila, ¿no? $20 a cada quien, No. por acolitar ahí, ¿no? Y así muchos artistas, como era en mero Hollywood, y la iglesia de Blessed Sacrament era muy conocida, ¿no? Porque está en mero Hollywood, está a 2 cuadras de Vine Street y sobre Sunset. O sea, ahí ¿no? se casaban celebridades y tal. Sí, sí, sí. Entonces, no, hombre, unas propinotas, olvídate. Sí, Y ganabas más de acólito que de músico. sí, sí. Yo creo que todavía se gana más. Yo era un santo. Sí, la Era- iglesia gana bien. Sí, gana bien. Pues más que los rockeros, yo creo que sí, ¿no? Eso sí. Entonces venías de cuando en cuando a Guadalajara puntualmente. Sí, 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 de cuando en cuando. Y en una ocasión de esas que vine, me invitaron a tocar, a cantar, un grupo que había aquí que se llamaba Los Frenéticos, Ok. y tocaban los fines de semana, los sábados, creo, en el Hotel Camino Real. Ok. Y me dijeron, oye, nos fue el cantante, ¿te animas a cantar? Pues si me pagan, sí, ¿verdad? Y empecé a cantar con ellos los sábados, pero pues yo era más rock and rollero, ellos no eran tan rock and rolleros, porque, pues no, ¿verdad? A Y pesar de llamarse los frenéticos. sí, a pesar, bueno, tocaban rock and roll, bueno, tocaban más bien música hasta ay, ¿cómo se llama? Ese que era muy famoso, bueno, que tocaban música para gente grande, Ok. ¿verdad? Y no sé cómo estuvo que me habló Manolo de los Spiders, se habían desintegrado, y también me habló Tuki, y me dijeron, oye, ¿no quieres hacer los Spiders con nosotros? Tenemos un contrato en Puerto Vallarta, y nos pagan todo, gastos pagados y todo, y ya tendría yo unos 17 años, 18 yo creo. Y dije, claro, en Puerto Vallarta, ¿cuánto tiempo? No, pues 3 meses, ¿verdad? Algo así, ¿no? Puerto Vallarta precioso, era solón y todo, Claro. pero tocamos en un baile, ensayamos y todo, ¿no? Para tocar, y yo tocando la guitarra, Duki la otra guitarra, Manuel el bajo, y Toño Cruz, que después fue baterista de la Revolución de Emiliano Zapata, en la batería. Y entonces el cuate que nos contrató abrió en el Papagayo un lugar donde después fue el Carlos O'Brien. Ok. Había un lugarcito para 100 gentes, a lo mejor 150, ¿verdad? Y tocábamos ahí en las noches, y en el día, pues pura pachanga, pura playa, y como nos tenía el refrigerador lleno de cerveza, pues bueno, y nos dijo, lo que quieran de comida, aquí en la esquina, creo, no sé dónde dice, hay una Fonda. lonchería o lo que, fonda, sí. Ahí pidan lo que quieran de comer, y el refri yo se los voy a tener lleno de refrescos y cervecita, ¿no? Entonces imagínate. No, y a las 18, es el Chavos, paraíso. sí, Manolo y tú que eran bastante mayores que yo, ¿no? Entonces, tú tómate una cerveza, ¿verdad? Pues órale, ¿no? Y nos íbamos a las playas, pues padrísimo. ¿Pero ya vivías en México? Me quedé yo, yo me quedé en México a tocar con ellos. Tu familia no. No, toda mi familia no, toda mi familia seguía
allá en Los Ángeles. ¿Y cómo lo tomaron? ¿Cómo era para ellos? No eso? me acuerdo, pero la verdad me vale madre. Yo me estaba divirtiendo No, mucho. pues totalmente. Y tocábamos covers también, hasta de Creedence, y todavía no tocábamos original. Regresando a Guadalajara, que fueron, te digo, como 3 meses de eso, algo así, no me acuerdo, ¿verdad? Me dijeron, oye, ¿qué, le sigues? No, me voy a regresar a Estados Unidos, ¿no? No, hay que seguirle y todo. Les dije, bueno, si seguimos, yo quiero tocar música original, no quiero estar tocando covers. Y tengo composiciones que quisiera tocar y grabar, ¿verdad? Entonces les enseñé Bach, por ejemplo, ¿verdad? Me jalé a Servando Ayala, que fue el tecladista, Claro, ¿verdad? claro. Y conocí a don Manuel López Agredano, el dueño del 58. Ajá. Me dijo, Tony, ve a México, y ya te arreglé una cita con el director general de RCA Víctor. Y pueden grabar aquí en mi estudio del 58. Graben primero y te llevas un demo, ¿no? Y pero empezó a tocar la canción en el radio, la de Bach. Esa fue la que grabaron primero. La grabamos ahí en el 58 y también una versión en Radio Internacional. La misma versión, pues, ¿verdad? Pero empezó a sonar muy fuerte y se hizo muy popular la canción de Bach. Entonces, cuando me arranqué yo a México a hablar con, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, Infante, Guillermo Infante, era el director general de RCA Víctor. Y me dice, no, Tony, ya, hay que firmar el contrato y hacer un LP. ¿En cuánto tiempo completas el LP? Tenía yo ya unas 5 o 6 canciones ya ensayadas, ¿no? ¿Cuántas necesitas que sean? O necesita, pues, ¿verdad? Que sean. No, pues mínimo 10 o 12, ¿no? Pues en un mes. En un mes. En un mes. Y me puse a completarlas y le hablé a Manolo. Y le dije, oye, tienen que venir a México, tú, Servando, pues todos, ¿no? Para esto ya habíamos cambiado de baterista y era Enrique Chorán. Okay. Y le dije a Manolo, oye, necesitan venirse a México, agárrense el tren o el autobús o lo que sea, para firmar el contrato, ya está listo. Y me dice Manolo, yo ni conocía la expresión, pero me dice, Tony, no seas culo pronto. Vente a Guadalajara y vamos a platicar primero, a ver si lo firmamos o no. Le dije, ¿sabes qué? Si no se vienen, yo lo voy a firmar, pero a ver con quién, ¿no? Pero yo sí quiero hacer música original. Y ya está aquí, o sea. Ya, ¿verdad? Y fíjate que así fue, lo firmamos y todo, hicimos el LP de Bach y fuimos el primer grupo que grabó música original en inglés en México. O sea, Bach, el disco de Bach. En todo México. Sí, porque había grupos que... Este disquito, por si hay gente que no lo conoce, hago ahí el anuncio que mi querido amigo Bola Domene, la Perla Records, me lo consiguió porque ya está de nuevo acá y ya me lo firmó mi amigo Tony. Entonces, este es el primer disco de música original en el rock en español en México. En inglés. Perdón, claro, el rock mexicano me refiero. Sí, porque había grupos como Three Souls in My Mind y eso que ya estaban grabando. Al poquito tiempo empezó la revolución de Emiliano Zapata. ¿Todas las en español? Sí, pero rolas en español, y la revolución ya nos siguió en inglés, con Nasty Sex y eso. Uh-huh. Pero nosotros fuimos los primeros en México en grabar original y en inglés. Claro. ¿Eso de alguna manera les empezó a abrir más las puertas, crees? Porque el rock and roll lo entendía la gente como que en su naturaleza más venía en inglés. Mira, Bach nos abrió las puertas en todos lados. Bach empezó a sonar durísimo
y empezamos a viajar por todo México, que gracias a los Spiders yo conocí México, porque podríamos tocar en La Paz, Baja California, y al día siguiente en León, Guanajuato. ¿Verdad? Ya empezaron a girar y bien chavos. Sí, o sea, no sí, tenías sí. ni 20 años. Sí, bueno, yo era, de hecho me decían el niño, porque Manolo y Tuki, en paz descansen, pues me llevaban fácil 10 años ¿10? o más, sí. No, claro, no, pues sí era un buen. Sí, eran bastante mayores que yo. Por eso me decían el niño. Sí, claro, totalmente. Pero Y tuviste esa oportunidad entonces de estar yendo por todos lados, pero ¿cómo era? Una de las cosas que más tengo duda y que te lo platicaba antes de poder lograr esta charla es que ¿cómo era la escena? O sea, ¿cómo ibas y tocabas? La industria se estaba inventando. Quiero decir, no existía como tal una cosa que llegaras y ya existiera una estructura donde tocar y que te pidieran tu sí, rider. no, te contrataban para tocadas como bailes, ¿verdad? Había bailes donde iban 1,500, 2,000 gentes, ¿no? Y de repente llegamos a tocar en el teatro en Guanajuato, en el Teatro Juárez, a Claro. dar conciertos. De repente eran conciertos, de repente tocadas, más tocadas que conciertos, ¿no? Pero la gente iba a pararse ahí a ver, ¿verdad? Y ya existía, la cuestión disquera ya existía, pero con Roberto Jordán, Estela Núñez, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y nosotros, pues gracias a la canción de Bach, pues sonamos en muchas partes, íbamos a algún lugar a tocar y visitábamos radiodifusoras para promover y todo, ¿no? Los mismos de RCA Víctor nos llevaban a las radiodifusoras y nos promovíamos y había firma de autógrafos y pues todo eso, ¿no? Y técnicamente, ¿cómo era? O sea, viajaban con ingeniero de sonido, viajaban con todo el PA, todo el No backline. teníamos ingeniero de sonido, nosotros compramos bocinas JBL de 15 pulgadas. Que eran de ustedes. Eran nuestras, mandamos a hacer unos baffles con 2 bocinas de 15 pulgadas cada uno. Tuki dirigió todo porque Tuki era electrónico y nuestra consola la teníamos a un lado de nosotros. Entonces, haz de cuenta, antes de la tocada, Manolo se iba a 20, 30 metros adelante y probábamos la voz, la batería, microfonizábamos todo, ¿no? ¿Ah, sí? Y Manolo decía, no, súbele más al tom de piso, ¿no? Así, súbele más a la tarola, y luego las guitarras, ¿no? Y ya cuando estábamos más o menos, ya estábamos listos para tocar. Y nuestras columnas, que eran igual de JBL de 15 pulgadas, no teníamos ingeniero. ¿Y monitoreo? Teníamos 2 monitores, nada más. Que de ahí mismo, esa misma mixer, de esa misma consola. Sí, en el mismo mixer. Un mixer que hizo Tuki, en paz descanse. Él lo hizo de todo ¿sí? a todo, fíjate. Era sin marca. Sí, sin marca, y jalaba muy bien. Wow. Jalaba muy bien, con perillas, en lugar de, ¿cómo se llama? Los faders. Sí, de slide. Ajá. Sí, los faders, ¿no? Sí, faders. los potenciómetros. Ajá, claro. Slide eran perillas. Así. Sí. Como las que después vinieron las Zoom, ¿no? Sí. Son. Sí, pero sonaba bien y sonaba fuerte, porque teníamos muchas bocinas de 15 pulgadas. Y sus amplis y eso. Sí. Pues era un reto, porque ¿en qué viajaban? ¿Camioneta? ¿Era que te traían una combi o qué? Viajábamos en carros o en autobús, alquilábamos un autobús para nosotros, donde a mero atrás metíamos algunos instrumentos y cosas, y 2 camionetas de carga de servicio público,
que se hicieron nuestras camionetas ya casi de batalla, sí, para andar para todos lados. Sí, sí. La familia Paredes, el señor José Paredes era el chofer, bueno, el dueño de todo, ¿no? Y llenaban las camionetas, eran creo que de 3 toneladas cada una, eran 2 camionetas y las llenaban y arriba de eso, o sea, hasta arriba todo, ¿no? Oye, Tony, hay una frase ahí muy famosa que dice, cuando la música suena, alguien está ganando dinero. ¿En ese tiempo lo estaban ganando ustedes o alguien más? Fíjate que ganábamos bien con las tocadas que se llamaban, pues, que eran bailes o de vez en cuando conciertos en lugares especiales, así, ¿no? Ganábamos con las tocadas, pero la verdad la disquera eran gandallas. Sí, sí. ¿Eran? Fíjate, un día nos consiguió el que era director de promoción y publicidad de la RCA Víctor. Nos consiguió 5 programas en la Ciudad de México, en un programa que se llamaba el programa Nescafé, con Juan Michel y Verónica Castro. Uy, era vistísimo el programa, ¿verdad? O sea, claro. Era como Ed Sullivan en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y nos dijo, muchachos, les vamos a dar para sus gastos, y aparte, por decir algo, ¿no? 5,000 pesos por programa, ¿no? O sea, 1,000 pesos por cabeza, ¿no? Ajá. Pues órale, ¿no? Y además es promoción nacional, ¿verdad? Y pues ahí vamos, ¿no? Nos íbamos en tren con nuestras cosas y hacíamos los programas y hasta que... Infante se apellidaba. Ajá. No, Infante era el director. Era el de RCA. Ajá. Sí, también era de RCA. ¿Sí? Sí, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero era un canijo. Le decíamos, oiga, señor fulano, bueno, y ahora pues la paga, ¿no? Ya llevamos 3 programas. Que la chingada, así, ¿no? Les conseguí unos programas de primera clase y a nivel nacional y todavía quieren cobrar. Pero ese era el trato, cabrón. Pues era el trato, ¿verdad? Pero, o sea, sí se las llegó a aplicar varias veces. Todas. Y él fue el que... él corrió a Juan Gabriel. En ese tiempo Juan Gabriel empezaba y lo llegó a correr de la RCA Víctor. Porque sáquenme jotillo de aquí. Claro. No lo quiero ver por aquí. Se llamaba Constantino Escobar. Wow. Hay que buscarlo ahí en la historia. A él... Y no debía de ser nombre. A él no, por supuesto. A él le debe entonces la RCA Víctor que no estuviera ya más Juan Gabriel con ellos. A Juan Gabriel lo descubrió Enrique Okamura, que era nuestro productor de los discos. Fue el que hizo Back y Nuevas Rutas, que fue lo que hicimos con RCA Víctor. Y Enrique Okamura mezclaba y bueno, era nuestro productor. Y un día vio a Juan Gabriel cantando ahí en el ingreso de RCA Víctor, ahí en un sillón cantando con su guitarra, y le dice, oye, creo que estaba cantando la de No tengo dinero ni nada, ¿verdad? Oye, ¿de quién es esa canción? Pues es mía. ¿Y cuántas más tienes de esas? Pues unas 300, yo creo, le dijo Juan Gabriel, ¿verdad? Y Okamura era también el productor de Estela Núñez, el que te dije hace rato, ¿cómo se llamaba? ¿Jordán? Jordán, que eran famosos, pues. Claro. A ver, ven para acá, se llamó a Juan Gabriel y lo levantó y lo hizo grabar, y de ahí empezó a subir Juan Gabriel y se hizo lo que fue, ¿no? Hasta que Constantino lo corrió. Mándeme. Hasta que Constantino lo corrió, ¿no? A Juan Gabriel. No, antes de eso Constantino lo corría. Ok, ya. Sí, y después Okamura
lo metió porque Juan Gabriel insistía, ¿verdad? ¿Qué tal? Oye, ahorita que me cuentas de todo esto, de Roberto Jordán, Estela Núñez, estas figuras de la música, pues no sé si decirle pop, música popular, versus una banda de rock, ¿cómo era? Siempre me he imaginado que era muy difícil sí, difícil de llegarse a entender, por ejemplo, en el estudio, porque a lo mejor la manera de ellos de pensar o conceptualizar un álbum que grababan en la época de Juan Gabriel o qué sé yo, José José, algo así, es muy distinta a la dinámica de una banda. Y que ustedes trajeran como que esta mentalidad de las bandas que les influenciaban a ustedes, técnicamente era distinto grabar un grupo en los que todos son protagonistas a grabar solamente un cantante que normalmente son músicos de sesión y esto. No sé si el productor tenían como estos encontrones de repente. Miras, un poco en cuanto a la mezcla, las mezclas, ¿no? Pero en cuanto a la forma de tocar y eso, nos daba a Okamura total libertad, ¿verdad? Sí, y me decía, Tony, que ya tienes las canciones para este disco, por ejemplo, el segundo disco, ¿no? Sí, ya las tengo, señor Okamura, ¿verdad? Bueno, pues ya vénganse y órale, y nos daba total libertad en cuanto a la selección de las canciones. Lo que sí, él y el ingeniero Castillo, que era el ingeniero de sonido, ellos mezclaban a su manera la música y estaban más acostumbrados a música coca-colera, como tú sabes, ¿no? Sí. Entonces, por eso algunas mezclas no quedaron como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque ahí sí decían, no, nosotros vamos a hacer esto, mezclar y todo, ¿no? Exacto. ¿Y las duraciones de las canciones, por ejemplo, a veces se metían con eso? No, nos daban total libertad. Eso sí, muy bien, ¿verdad? Total libertad y si queríamos usar fíjate, en una ocasión, para una canción, no me acuerdo cuál, del segundo disco, de Nuevas Rutas en Sonido se llama, que se llamaba Nuevas Rutas, le pusimos, pero ellos le agregaron en sonido. Bueno, queremos usar el piano, el Steinway, de cola completa. ¿Y para qué? Pues porque queremos que suene a Steinway de cola completa. Claro. Lo mezclaron y no suena Steinway de cola completa. No. Luego, queremos usar el B3, el órgano B3 Hammond, ¿verdad? Pues con el Farfisa, ¿por qué no graban? No, porque queremos usar el Hammond B3. Está bien, úsenlo pues. Pues no sonaba totalmente a Hammond. Servando los grababa. Servando, sí. Pero su manera de escuchar la música era otra y su gusto musical pues era pues como Roberto Jordán y más conservador, digamos. Pues imagínate, era el sonido de esos tiempos, ¿verdad? El sonido del rock de Enrique Guzmán y de que los Teen Tops y esas cosas, ¿no? Entonces era muy diferente. Entonces no tenían experiencia mezclando lo que nosotros tocábamos realmente, ¿no? Y lo que ustedes escuchaban, ¿no? Porque supongo que también fueron influenciados por muchos discos. Sí, claro, ¿no? Nosotros teníamos mucha influencia de grupos extranjeros, ¿no? Que con todo y todo, yo recuerdo, la primera vez que escuché este disco, el Back, fue ahí de los que tenía mi madre, que yo siempre hurgaba, y yo juré por varios años que era un grupo inglés o gringo o algo. Yo no sabía que eran de acá de aquí de Guadalajara, además. O sea, todavía me sorprendió muchísimo más grande. Pues rápidamente me di cuenta, obvio, pero me sonaba como muy parecido a los discos de los Doors que tenía, o de los Animals, o de cosas así, ¿no? Sí, hay una canción, fíjate, en Nuevas Rutas, que se llama You, tú, que mucha gente decía, oye, se la copiaste cuando la compusiste, se la copiaste a este grupo que es muy famoso inglés, ¿cómo se llama? Pues hay muchísimos, imagínate. Sí, Pink Floyd. Pink Floyd. ¿Se la copiaste a Pink Floyd? No, Pink Floyd todavía no era tan famoso cuando yo ya había compuesto esa canción. Ajá. Y sí la escuchas, la de You, y sí es muy Pink Floydesca, ¿no? Wow. Pero no, yo no la
¿Y la no me habías sentí escuchado? influenciado ahí de nadie, de nadie. Es como yo agarré mi guitarra y mi voz y dije, sí, me gusta esto, ¿no? ¿Cómo sientes que los veían la escena de Guadalajara si es que existía tal cosa? O los grupos, digamos, los grupos de aquí, que estaban en el mismo tiempo, que era 39.4, La Rebo, ¿qué más? ¿Qué más había? Pues mira, había muchos grupos, empezó a haber muchos grupos y la verdad, no es pretensión ni nada, pero todos nos admiraban mucho, ¿no? Incluyendo a Maná, ¿no? Que era Sombrero Verde, Claro, pues ¿no? Abraham recién me lo contó, y ese mismo sillón, que ellos los Sí, iban a ver así como diciendo, como tratando de seguir su camino. sí, sí, sí. Que de hecho lo hicieron, porque grabaron también, lo primero que grabaron fue en el 58 y casi lo mismo, como que siguieron la misma ruta que ustedes. Sí, Fíjate. sí, sí. Muchos grupos nos pedían, oye, ¿los podemos ir a ver a ensayar? Sí, vénganse, ¿no? Y sí iban y se ponían a escucharnos, ¿no? La Revolución igual, ¿verdad? Más bien todos nos iban a escuchar, ¿no? O sea, sí fueron ahí una punta de lanza importante. Pero en ese sentido, ¿eran ustedes también generosos de eso? No solamente abrirles el ensayo, pero sí, por ejemplo, daban algún consejo o algún conecte. Totalmente, ¿Sí? sí. Nosotros éramos, pues, amigos de todos, ¿no? O sea, éramos sencillos, ¿no? Sencillos y no creo que en ningún momento llegamos a sentirnos nada especial, ¿no? Yo, por lo menos no. Ok. O sea, orgulloso de tu trabajo, pero hasta ahí. Sí, nos conocían en la calle y todo, ¿no? Porque Guadalajara no era tan grande, ¿no? Claro, claro. Y hasta fuera de aquí vamos a ir a Torreón, Coahuila, ¿no? Y salíamos a conocer un poco y nos conocían, ay, que eres fulano, ¿verdad? Que van a tocar en la noche en tal lado. Y sí, ¿no? O sea, sí llegamos Es que la tele y la radio entonces eran así como que te ponían en un lugar de que pues todo el mundo te sí, conocía. la radio era muy importante y la tele pues era la cereza del pastel, ¿no? Sí, un grandísimo escaparate. ¿En qué momento y cómo llega, por ejemplo, el Festival de Avándaro? ¿Cómo lo vives tú? Fíjate que yo nunca fui, eso lo hizo Luis de Llano, con no sé quién, ¿no? Yo desde un principio dije, yo no voy porque, porque va a ser un desmadre, ¿no? O sea, yo sentía que no, o sea, que querían copiar a Woodstock, que es la verdad, ¿no? ¿Verdad? Y sí, sí. Más o menos, sí. Más o menos por ahí iba, ¿no? Entonces, a la mera hora, Larry, por ejemplo, de 39, cantó con La Fachada de Piedra, y Servando tocó con 2 o 3 grupos, y sí es un desmadre, la verdad, ¿no? Pero bueno, salió. Ajá. Tristemente, después de eso, creo que era el presidente Echeverría, empezó a frenar todo lo que fuera rock y empezó a haber menos tocadas de rock en todo México. Y poco a poco empezó a entrar la música disco. Ajá. Entonces yo como para meternos un poco, escribí la de Avenida 54, Ujú. que tiene cosas medio disco, ¿no? Que hasta me decían los de allá de Avenida 54, ¿no? Ay, la canción que nos hiciste, sí se las hice a ustedes, ¿no? No se la hice a Avenida 54. Yo no tenía un nombre y dije, ¿cómo le pondré esta canción? Ah, porque la estaba registrando en México. Ajá. Y entonces, ¿cómo le pongo? Pues Avenida 54, para que tenga nombre, ¿no? Y le puse Avenida 54, que no tiene nada que ver. No estaba para nada dedicada. 54th Avenue y ya, ¿verdad? Ajá. Pero le di música, ritmo, así como, hasta lleva como violincitos ahí, todo como disco, como para ver si nos metíamos un poco a esa onda de
de disco, pues para tener trabajo, ¿verdad? Claro. ¿Y lo lograron? Sí, no, o sea, empezó otra vez a subir la cuestión de los conciertos, y las tocadas, ¿verdad? Ya más frecuentes y empezó a limpiarse pues la porquería del gobierno que sí puso la patota, pues eso es verdad. Después de Avándaro, sí, no los rockeros son drogadictos, como lo que está haciendo Trump en Estados Unidos con los mexicanos, son drogadictos y que son Sí, pues de todo, violadores, violadores y todo ladrones, eso. asesinos, no. Sí, no, el gobierno mexicano sí se puso duro con el rock, ¿verdad? Y sí fue tal cual un antes y un después, ¿no? Yo creo que fue un golpe muy fuerte al rock, del cual se tardó muchísimo en levantarse. Sí. O sea, Sí, probablemente más de una década. sí, yo creo que sí. Nosotros después hicimos el disco de Corre, Corre. Que estamos hablando de 70s, ¿va? Sí, 70s. Hicimos el disco de Corre, Corre, el LP, bueno, primero fue Back, luego Nuevas Rutas y luego Corre, Corre. Y ya después de eso de Corre, Corre fue cuando yo me salí pues de Spiders y hice mi disco de solista, pues, ¿verdad? Ajá, pero eso ya fue, ¿te refieres al Gone? Al disco de Gone. Eso ya fue hasta casi finales de los 90. Sí, porque yo me quedé con la cosita de que, bueno, volví a tocar con los Spiders en un club nocturno, ¿no? Y la verdad la banda estaba sonando muy bien, pero luego tuvimos fricciones, y yo dejé el grupo y me puse a trabajar, en mucho tiempo con una compañía norteamericana que se llama Tomcat. Hacemos todavía escenarios para espectáculo, escenarios muy grandes. Yo en diseño y ingeniería, pues, ¿verdad? ¿Eres ingeniero? Sí. Y entonces diseñando escenarios y haciendo cálculo, todo, ¿no? Y yo era el encargado para toda América Latina y teníamos aquí la planta de Tomcat en Guadalajara y otra planta en Texas y otra planta en Inglaterra. Entonces la cosa era tan bien hecha que si hacíamos en Guadalajara una tercera parte de un equipo, en Texas otra tercera parte y en Gran Bretaña la otra tercera parte, los unías y todo quedaba perfecto, ¿no? Wow. Porque todo es desarmable. Por ejemplo, hicimos uno para Televisa grandísimo, ¿no? Y todo, o sea, haz de cuenta, en 3 partes y todo quedó perfecto, ¿no? O sea, seguiste trabajando en el espectáculo desde otro, sí, de pero otro frente. Otro rollo, ¿verdad? Duré muchos años en Tomcat. Muchos años. Muchos años. Y hicimos Rolling Stones, Voodoo Lounge, por ejemplo. U2, La Garra, la famosa Garra enorme, ¿no? ¿Cuál era esa gira? Su tour o su Europa, algo así, ¿no? Algo así, fue de Tomcat, el diseño, todo. Para muchos artistas internacionales hicimos, incluyendo a Luis Miguel y este grupo que se murió, que le dio al guitarrista y compositor. ¿Soda Stereo? Mándeme. ¿Soda Stereo? Soda Stereo. O sea, híjole, muchísimos grupos, muchísimos grupos y músicos. Yo estaba encargado en México para toda América Latina. Entonces aquí diseñaba y fabricábamos para todos esos artistas latinos, ¿verdad? Wow. Y también para gringos, ¿verdad? O sea, tú empezaste, fíjate, como yo lo veo, corrígeme si me equivoco, Tony, como que abriste un camino con los Spiders y tal vez una década después muchos siguieron ese camino, ¿no? Digamos, hablando de Maná y de todas estas bandas que después en el rock en tu idioma y esta cosa ya para los 80s sucedió. Y en ese momento tú ya lo estabas viendo desde otro lado, desde otra trinchera, estabas construyendo escenarios.
Sí. Pero ¿cómo fue tu apreciación de eso? ¿Cómo lo veías ya a la distancia de haber pertenecido a una escena o de haber estado con las bandas, de ser parte del talento, ahora estar en otro lado? ¿Cómo lo veías? ¿De alguna forma te daba como cierto orgullo también? Supongo que también recibías mucho este tipo de comentarios de muchos músicos de por ustedes, por ti, por esta canción, es que yo tomé este camino o algo así. Sí, sí había algo de eso, claro, ¿no? Y la verdad, mira, Maná, gracias a Uli Calleros y, por ejemplo, Procolor de Javier Barba y todo eso, empezaron a hacer cosas muy profesionales y lo convirtieron en un gran negocio. Y por ejemplo, yo admiro a Alex Lora por lo que ha hecho y vamos, su constancia, ¿no? En lo que hace y todo, ¿no? Pero el grupo mexicano que ha llegado más lejos ha sido Maná, Y sin ¿no? duda. Definitivamente, ¿verdad? Y gracias a un equipo de mexicanos, Exacto. ¿verdad? Que eso es lo más sobresaliente, ¿no? De todo. Sí, sí, sí. Yo pienso que Maná, por ejemplo, tuvieron sus influencias, pues, hasta de Police, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero bueno, le echaron muchas ganas y yo no sé exactamente cómo, hasta dónde se dio el cambio, pero llegaron muy lejos, No, pues legítimo, todavía. Están ¿sí? ahí. Y todavía están ahí. Claro, no, totalmente. Después entonces te quedaste con el gusanito. ¿No dejaste de hacer música o lo estabas haciendo ya medio en el anonimato? ¿O cómo? Componía en tu casa. Gracias. Y con mi guitarra de palo, de caja, como le llaman, mi guitarra española, hacía muchas cosas y yo decía, me gustaría grabar esta música, ¿no? En inglés. Compuse música en español, fíjate, después de eso, antes de Avándaro, compuse música en español, pero es muy tipo folk music, tipo Bob Dylan en español, haz de cuenta, ese tipo de cosas, ¿no? Las letras son profundas, Pero no para Spiders. Sí, lo hice para Spiders, pero en RCA Víctor no quisieran que lo grabáramos, que porque el rock era en inglés, ahora ya había cambiado la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de eso fue cuando empecé a componer otra vez en inglés y hice lo del disco de Gone y lo quise hacer con otros músicos, no con los de los Spiders, ¿no? Y invité otros músicos excelentes, como los hermanos, que tocan en la batería y guitarra, Luis Guerrero en los saxofones, ¿no? Servando Ayala en los teclados, las coristas, Baby Batis, Marilu Bano, de hecho, cuando terminamos el disco, me habló Javier Batis y me dice, oye, ahora que empiecen las giras, cuida mucho a mi hermanita, por favor. Pero tú no tenías planeado hacer giras y eso. Sí, sí era el plan, porque el disco se iba a promoverse en Estados Unidos para que rebotara hacia México, ¿sí? Pero Azteca Music se acabó. Uh-huh. Entonces el disco quedó en un cajón guardado. Casi literalmente, porque es muy difícil de conseguir. Creo que por ahí en Amazon está. Este disco muy recomendable, que tú me hiciste el favor de mandarme los tracks, porque no tengo el disco. Y creo que está en Amazon Estados Unidos, una cosa así. No lo sé, pero ahí le perdiste la pista. No tienes manera, de que haya discos para que tengas tú. No, de hecho hablé con un ex ejecutivo que era el director de Azteca Music, Álvaro Dávila, que es gran amigo. Gracias a él lo grabé en Azteca Music. Le dije, Álvaro, por favor, ¿cómo puedo conseguir discos, no? Porque ya no lo hay, ¿no? Y me quedé sin discos yo, ¿verdad? Tony me dice, ya no lo hay, no lo hay. Se acabó, Azteca Music se acabó.
Y con Azteca Music se fueron todos los discos que estaban ahí, por Pues, lo visto. sí, mira, había una tienda aquí, o todavía la hay, Mr. CD, Sí. que yo les llevé discos para venta a consignación, porque yo lo estaba tratando de promover, ¿no? Y y una vez fui con el que era gerente de Mr. CD, ¿no? Y le dije, oye, fulanito, ¿no habrá unos 5 o 10 discos por ahí todavía que los hayan guardado? Porque yo los busqué en sus tiendas. Y dice, uy, no, quién sabe, se quedaron ahí en la bodega y se perdieron. ¿Cómo crees? Y yo no creo eso, porque a mí gente me dijo, sí, lo logré comprar todavía, ¿no? Ah, o sea, sí los sacaban de cuando en cuando. Sí, los vendieron y bueno, Vale mucho la pena. Ojalá puedas hacer el esfuerzo. Sé que luego es difícil también generacionalmente, no lo entendemos, pero a lo mejor alguien que te pueda ayudar ahí para subirlo a plataformas y esto. pues esa sería la manera, ¿verdad? Pero habría que regrabarlo Sí. El máster no lo tienes tú. creo que sí, fíjate. Creo que sí, pero está en cassettes de estos, ¿cómo se llaman? ¿A DATS o algo así? DATS. Los DATS. Creo que está en DATS. Y no los he escuchado porque no tengo que escucharlos y los tengo por ahí, los tengo que buscar. Búscalos. Es una joya. Yo escuché el disco y la verdad es que, o sea, no te la crees que sea algo grabado en el... Sí suena noventerón, porque me refiero a las técnicas de grabación y eso suena muy, Sí, pues suena ya muy moderno, pero sí está al nivel de un fíjate disco que de ahí primer... hay algo. Cuando mezclamos en México. Nada más yo fui a mezclar. Y el amigo de Azteca Music, que fue a la mezcla, me dejaron a mí mucha libertad. Pero, dijeron, no, queremos que suene setentero. Ah, sí, es lo Y que ahí sí querían. se metieron. Por eso suena medio setentero. Se hubiese podido sonar un poco más actual. Sí. No, sin embargo, yo creo que hay muchas cosas que no pudieron evitar, que ya sonaban más modernas. Y yo lo Ah, alcanzo, digo, ¿será que me dedico a eso? Pues, pero yo lo alcanzo a detectar de que si es un disco que evidentemente no fue grabado en los 70, pues. O sea, sí, suena muy bien. gracias. Y las letras tienen que decir, ¿eh? O sea, no son letras vacías de contenido. Siempre me ha sorprendido eso y sobre todo en los últimos años lo he valorado más y he revisitado tu trabajo. Me parece muy interesante el rollo de que siempre has dicho, o sea, ha habido un discurso detrás de las canciones y no se da tampoco mucho en el rock mexicano en general. Creo que eso siempre te puede haber caracterizado desde siempre. Y me interesa mucho saber qué es lo que te influenciaba. ¿Lees mucho? ¿Escuchas otros autores? Hay gente que Sí, tienes... bueno, yo soy norteamericano de origen, ¿verdad? Entonces mi primer idioma fue el inglés y me crié escuchando música en inglés, Ujú, ¿verdad? ujú. Y Es me muy nace, natural ¿verdad? para ti, claro. Y claro que he leído mucho, leo muchos libros en inglés porque me gusta. Fíjate, algo curioso, todavía cuento así números y tengo que contar en Ah, inglés sí. porque si no Te confundes. me confundo, me equivoco. Y eso que ahora no, digo, no lo practicas. No sé si lo hables diario el inglés en algún Sí, entorno. bueno, en Tomcat era puro inglés Ah, porque trabajaba con puros norteamericanos y británicos, ¿no? ujú. Entonces todo el día, o sea, mi computadora estaba en red con Estados Unidos y Gran Bretaña, entonces todo era puro inglés, entonces practiqué mucho el inglés también en Tomcat, ¿no? O sea, todo el día era puro inglés, ¿no? Ya ahora no tanto. O sea, tu día a día, ¿hablas inglés en algún momento? Sí, 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 me pongo a componer y a hacer cosas en inglés y pienso mucho en inglés, ¿no? Y tengo, por ejemplo, una nieta que la mayor de mis nietos que con la que platico mucho en inglés, habla inglés perfecto, sin acento ni nada, y platico mucho con ella de hecho me dice grandpa, ¿verdad? y Qué chido.
Y luego el alfabeto, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y no lo puedes decir así en español. No, Todo lo tienes que traducir. no puedo. Pues es que es tu tu lengua materna. Sí, aunque la verdad yo me siento más mexicano ya que norteamericano, ¿no? Oye, ¿y te enojas en inglés? Por ejemplo, las mentadas te Sí, salen en inglés. sí, miento madres en inglés y todo, ¿no? Sí, es que eso pasa. O sea, como que si te vas a vivir a otro país, en el momento del enojo te sale la Son mentada of a que tiene. bitch. Sí, Bullshit. porque es la que sientes, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y más ahora con la política de Estados Unidos, me pongo a ver programas en inglés y dice, you son of a bitch. Oye, ¿y vas mucho al gabacho o ya no? Viajaba muchísimo, iba 2 veces por semana. ¿Dos veces Estaba por yendo dos semana? veces por semana, Es a muchísimo. Texas Por la chamba. a Knoxville, Tennessee. Ajá. Y a Las Vegas porque teníamos convenciones, a Orlando, Ujú. muchísimo, ¿verdad? Y luego viajaba mucho a Sudamérica y Estados Unidos, a San Francisco, o sea, muchas partes, ¿no? Entonces estaba metido en el inglés todo el tiempo, ¿no? Y mi disco este de Gone, pues mis compañeros norteamericanos y ingleses, todos lo tienen, ¿verdad? Así lo hayan bajado de internet, ¿no? Y les fascina y comentamos mucho de música en inglés, Claro, en claro, inglés, que todavía ahí sigue. No, ¿sí? entonces, Gone, ¿no lo presentaste en vivo o hiciste algunos esfuerzos de... Hicimos una presentación en vivo, una sola presentación, y fue lo único. ¿En dónde? ¿En Guadalajara o en Aquí en México? Guadalajara, fíjate, en un lugar que se llamaba, ahí por Vallarta, se llamaba, ay, no sé, por Vallarta casi llegando a Los Arcos. Híjole, es que había muchos, pues es que y si me hablas de Eh, los 90 probablemente podía ser el lado B o algo así, no el sé. lado B, ¿Sí? el lado B, sí, se llenó muchísimo y hasta le hice un arreglo a Back, y tocamos Back también y otras canciones que había hecho con los Spiders y estuvo muy, muy padre la presentación, pero de ahí en adelante se cayó toda la promoción y todo, ¿no? Correctamente se dice valió madre. Exactamente. Sí, utilizando las palabras acuradas. Y nunca dejaste, ¿tienes estudio en tu casa? ¿Tienes alguna manera de estar grabando cosas constantemente? Me cuentas que compones No, mucho. tengo una grabadora de cassettes Norelco. Y ahí le pones rec y de ahí. Sí, de hecho ni la uso. Pero de hecho el disco de Guns salió en cassette y en Ajá, CD, claro. Cassette, sí, sí, pues ¿verdad? Azteca Music y los finales de los 90 todavía estaba. Sí, 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 el CD se usaba todavía, ¿no? Entonces, Pero ni te quedaste ni con cassette ni con CD. me quedé con algunos cassettes y algunos CDs que guardó mi esposa para mis hijos y no me deja ni tocarlos porque dice, no, se los vas a regalar a alguien, A ¿no? alguien, sí, claro. Y guardó para mis hijos y pocos, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Porque si no yo los hubiera regalado. Yo soy muy, muy Muy quitado, regalón. muy regalón. Y en ese sentido, ¿eres de conservar cosas? Porque hay un montón de, por ejemplo, programas que salieron, pero bueno, no se grababa en ese tiempo en videocassette, pero conseguiste algunas cosas, tienes fotos, o sea, ¿eres muy de guardar Fíjate, esas cosas o no? no, fíjate que no, me critican por eso. De hecho, me han hablado para alguna revista o algo y me dicen, oye, no tiene recortes y esto, ¿no? Para alguna entrevista, ¿no? Me entrevistaron hace poco, bueno, hace ya como 2 años de la universidad, la UNIVA, un programa muy padre que hicieron, y de plano canté una canción en vivo así y me entrevistaron muy suave, pero no tenía material como para enseñar. Creo que no tenía ni el disco de Back que tú tienes. ¿En serio? Nah, ahí lo debes de tener, ¿no? Ahorita ya lo tengo, me lo regalaron, fíjate. Pero esta edición nueva. Esta edición nueva, porque O sea, no tienes la de entonces. la de entonces no, no.
No, es que debió haber sido una locura cuando la primera vez que ves un vinil tuyo, pues, ¿no? Sí, es muy emocionante, ¿no? Ver tu creación, verla realizada, claro que es muy emocionante y mucha satisfacción, ¿no? Mucha Totalmente. satisfacción. Y más cuando se usaba tanto el radio, que vas en el carro y pones el radio, está tu canción sonando, uy, es una satisfacción enorme, ¿no? Que en ese tiempo sonaba mucho la de Bach, sonaba Nasty Sex de la Revo, empezó a sonar eh, Fe de 39.4 y después otros grupos, es que había muchos grupos, ¿no? Pedro el Asquil y no sé cuánto, había muchos grupos, ¿verdad? Muchos grupos. Sí, Y con música original en inglés y todo. que la generación que finalmente, y después vinieron otros muchos más que también te tocó ya ver a la distancia. Sí, 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 que lo único que, la verdad, el inglés no lo dominaban. Claro, Sí, se notaba que no sí, era nativo. Esa era la gran sí, diferencia que tenían ustedes y por eso pasaban por una banda gringa, porque tu acento sí, era nativo. sí, porque vamos, eres norteamericano y hablas como norteamericano y compones como norteamericano y hablas Exacto. y cantas como norteamericano, ¿no? Te es natural, no es ni una pose ni nada más que tradujiste, ¿no? Algo que de español lo pasaste a inglés, algo que fue pensado desde el principio Sí, en inglés. sí, start spreading the news, you know. Exacto. Algo pasa, Tony, en Guadalajara, yo lo he notado, eh, que como que se va olvidando, pareciera. A mí me sorprende mucho escuchar estos grupos de rock mexicano en general, que están ahí un poco olvidados. Pero en Guadalajara hay un montón. Si yo sé que está Javier Batis, o sea, la Acaba de figura, fallecer, yo lo por sé, cierto. pero la figura de Javier Batis es muy importante. Es de Tijuana y hay muchas figuras importantes de Ciudad de México, de otros lados de la República. Pero en Guadalajara se dio mucho. Y casi que ves cualquier tipo de entrevistas o podcast, algún tipo de conversación de cualquier rockero de todas, casi de cualquier época, y se van a remontar sí o sí a una banda, por lo menos, de Guadalajara. Llámese Sí, los Spiders, llámese 39.4, o la Fachada, o la Revo, o más, ¿no? De todas las que habían ahí. Pero de repente como que a la misma gente de aquí se nos olvida que aquí están, aquí viven, los que viven. Que sé que ajá. también a muchos compañeros ya no están. Sí, ya se han ido, ¿verdad? ¿No sientes tú un poco eso? Como que... Pues a Guadalajara le llamaban la capital del rock en México, ¿Mm? ¿verdad? Y sí, hubo un tiempo en que Guadalajara se comió al DF y a todos, ¿no? Monterrey, nosotros nos tocó eso. En Monterrey estaba Tinta Blanca, por ejemplo, fue una banda de Monterrey, pero los grupos de Guadalajara se comieron a todos, ¿no? Toncho Claro, Pilatos, ¿verdad? claro. Toncho Pilatos, bueno, hubo muchos grupos. Yo no tengo muy mala memoria. Sí, y de alguna manera todos siempre están en la historia y pasó siempre eso en Guadalajara. Creo que estos intentos de hacer como una tipo comunidad, de escena o algo de ayudarse, no sé por qué he visto que en distintas décadas pasa una y otra vez, que no sucede. Otra vez sale una banda y los Sí, demás como que se bajan en lugar de apoyarnos entre todos. ¿No lo has visto tú así en la distancia? sí, sí hay algo de eso, claro, ¿no? Yo cuando saqué el disco de Gone, se llama Vierling, que es mi apellido, Ujú. ¿verdad? De hecho, yo no le iba a poner así, mi apellido, pero en Azteca Music dijeron, no, se tiene que llamar Vierling porque tú hiciste toda la música, tú hiciste todo y lo vamos a poner Vierling. Y Gone es una canción del disco, Ujú. ¿verdad? Ah, claro. Pero el disco se llama Berling. Vierling. Ujú. Este, y cuando hice Vierling, se tocó mucho, fíjate, la de Gone la tocaron mucho en, ay, ¿cómo se llama? Stereo Soul. Ajá. Me apoyaron mucho en Stereo Soul, la estuvieron tocando mucho. El canal 58 ya había caído y otras estaciones, ¿no? Este, pero bueno, ahí casi fue donde más la tocaron, la de Gun, por ejemplo, de Bierling, y
y se fue apagando todo, ¿no? Después, ahora ya todo es internet, ¿verdad? Sí, totalmente. Por eso es que te decía eso y te insistía, que creo que vale mucho la pena buscarle por ese lado. Porque para que exista hoy en día, tiene que estar en plataformas. Sí, quiero grabar la música que tengo en español con mi guitarra, y mi voz, ya que me mejore un poco la voz otra vez, Sí. porque después de una cirugía que tuve, no sé qué pasó, pero no fue de la garganta, fue de un riñón, ¿verdad? Pero Pero de ahí como que sí, claro, pues de es que te ahí decae todo el cuerpo. pues a lo mejor la anestesia, no sé qué, pero por eso estoy medio afónico, ¿no? Ujú. Pero sí puedo cantar, sí puedo, ¿no? Vas calentando, incluso en la charla ya suenas, la vas a escuchar y suenas mejor conforme vas calentando la voz. Oye, la Claro. parte de la escultura, que me viniste a traer esto, a Sí, compartir esto que haces, que lo voy a mostrar. Esto lo hiciste tú, está increíble, es pesado, porque me dices qué material es es. bronce a la cera perdida. Y lo puedes mostrar por atrás Sí, sí, también. sí. Tiene sus pompis Sí, tiene sus nalguitas y su como columna y su vertebral. columna Está vertebral. increíble, esto es como un premio y aquí tiene aparte tu firma, ¿no? Sí, esas las empecé a hacer como hobby. Empecé a hacer escultura como hobby. Esa es una de ellas. Y las ¿Desde, vendo. desde cuándo? Desde poco antes de que me enfermara del riñón, empecé, pues para no estar de ocioso. ¿Pero eso tiene mucho o tiene poco tiempo? No, tiene poco tiempo, que tiene un año, año y medio. Muy poco. ¿Y Sí, tu idea de la escultura? O sea, ¿tenías antes un acercamiento? ¿Habías hecho algo antes? siempre me ha gustado Ah, la escultura, la pintura, y tengo amigos muy especiales, gente como Alejandro Colunga, claro. que es mi super brother, ¿verdad? Wow. Que he trabajado con él inclusive en algunas cosas, eh, pues muchas amistades en el medio del arte, ¿no? Y siempre me ha gustado y he hecho cosas, ¿no? Pero las hacía como trabajando con ellos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Alejandro Colunga me decía, oye, Brody, vente a echarle ganas, ¿no? A esto, ¿no? Conmigo. Y estaba con él y hacía algo, ¿no? Y así, Pero aprendiste el oficio. Sí, me gustaría mucho promover, por ejemplo, como esta Eso escultura. es que está increíble. Es una manera artística de expresarte que yo envidio mucho porque a mí no se me da para nada y me gustaría como ampliar el rollo de la música a esto. Sí, Porque es un objeto en una época donde probablemente las cosas son más intangibles ajá, y desde los discos, ¿no? Que ya no puedas tener un disco, la música está en la nube. Es sí, intangible totalmente a tener un objeto que yo tengo ahora, mi disco de Bach, mi copia, ajá. y huele y la sientes, ¿no? Y la palmas. Esto también Sí, está de hecho es increíble. bronce a la cera perdida, que es la manera en que se hacen las grandes esculturas de los grandes escultores, es bronce a la cera perdida, ¿no? Y le encargué a mi hijo, que te lo dejé Sí, ahorita lo voy a ahí decir, escrito. pero me interesa mucho que esto lo vean ahí para los premios Minerva y para muchas otras cosas que sería, Fíjate que me han dicho eso, oye, pues esto oye, sería como para premios, ¿no? es increíble para Sí, que lo. tiene sus cuerdas, la guitarra, todo tiene su ¿por qué, no? Tiene dos cuerdas por una razón, tiene 7 dedos por una razón. ¿Me las vas a decir? No, fíjate que Para que lo descubra, eso es lo interprete como las canciones, ¿no? exactamente, Que que no lo, sean inter- explicadas. que lo interprete cada quien a su manera, ¿no? 2 cuerdas, 7 dedos y nalguitas también supongo Y que tiene por nalguitas, alguna razón. Y los pies este, también así como medio sí, estilizados. Está increíble, Tony. Y bueno, voy a decir esto porque gracias, tengo que decir el gol. Ya conocí a tu hijo Frank acá afuera. Las sí. esculturas de Tony Berling, el contacto es frankberling@hotmail.com y el teléfono 3332-01-3166. Lo voy a dejar escrito de todas maneras en la descripción Muchas del gracias video y por todo, eso, Jero. porque la verdad es que sí. Y ahorita hacemos business, ahorita platicamos a ver a qué llegamos con esto, porque a mí se me Sí, hizo, me gustó muchísimo. Y pues nada, o sea, desde antes yo ya te admiraba mucho, mi querido Tony. Ahora con esta conversación, muchas sin duda gracias, creció mi Jero. admiración
y la verdad que me siento muy honrado de que estés acá en este espacio. Es mutuo el sentimiento, porque yo admiro mucho lo que tú estás llevando hacia el público, ¿no? Lo haces súper, súper bien. Gracias. Muy interesante. He visto tus podcasts y todo, ¿no? Y lo absorben a uno, ¿no? Qué chido, qué chido. Pues me encanta la charla padre. desde siempre, entonces siempre me ha interesado mucho aparte de la historia en general y la historia de la música. Ajá. Y te digo que me parece... No, y eres músico además, sí, ¿no? Y me parece muy alucinante eso de que están aquí. Hay mucha gente que todavía está aquí. Beto Nájera, Sí, el Javis, ¿no? Hay mucha gente que es muy importante, que ha sido muy importante para la música, para la cultura en Jalisco o en Guadalajara particularmente. Necesito traerme a todos. Sí, yo de repente les mando un WhatsApp o algo y todos me contestan, ¿no? Beto Nájera, ahorita que lo mencionaste, Javis, ¿no? Javis me dice, por ejemplo, ay, pinche Tony, ¿te acordaste de mí? Está Larry también. Larry también. Me lo topé hace poco en Barba Negra. Está cantando y todo. Sí, sí, es un bandonón, ¿eh? Sí. Es un bandonón. Son súper profesionales. 39.4, mis respetos, son puros. Ah, pues ahí toca Luis Guerrero, el que tocó conmigo en el disco de Bierling. Los metales, ¿no? Los metales. 3 saxofones, él los hizo los 3. Barítono, tenor y alto. Uh-huh. ¿Y tú lo escribiste? Sí, yo me senté con Luis y Luis me dice, no, Tony, es tu música, tú eso se lo agradezco muchísimo, porque me dice, vamos a sentarnos de ahí en su casa. Nos sentamos y a escribir todo el guión de lo que iba a tocar, ¿no? Uh-huh. Y hasta cuando estábamos regrabando uno de los saxos, le dije, ay, Luis, en esta canción échale lo que te dé la gana. Te admiro muchísimo, la verdad, ¿no? Y por favor, haz un ad-lib, ¿no? Que es una interpretación a tu manera, libre, ¿no? Y lo quiero mucho a Luis y a su esposa, y es un gran músico. Pues todos los músicos de 39 son excelentes músicos, excelentes, ¿no? Y los conozco bien a todos, ¿no? Más todas aquellas bandas que seguramente se nos pasó mencionar, que fue completamente involuntario, para que nadie se ofenda. Fíjate que tendríamos que hacer una lista, ¿eh? Sí. Y hay libros del rock en Guadalajara, hay muchísimos libros, uh-huh. muchísimos libros. Que vale la pena también echarse un clavado ahí, eso, sí, ¿no? Sí. Oscar Rojas, en paz descanse, que fue el cantante de La Revo, hizo un libro antes de morir, ¿verdad? Yo lo tengo, gracias a Dios, lo pude conseguir antes de que falleciera Oscar. Y así hay muchísimos libros, ¿no? Que tienen mucha información y padre, algunas cosas quizá no estén totalmente correctas, ¿no? Correctas, sí, que van totalmente veraces, vamos. Claro, ¿no? Pues es que la historia es de quien la cuenta, ¿no? Sí. Si tú escribes un libro, pues vas a contar desde tu versión. Sí. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo y pues todo lo que me viniste a compartir. Espero con muchas ansias escuchar esas canciones en español que tienes ahí, que están en otro lado aparte de acá. No, aquí las tengo. Solo ahí. Sí, necesitas grabarlas. Esas las tengo, de hecho, las tengo escritas en impresas, vamos, ¿no? Ok. Y la música también, porque se me olvidaba, las tenía guardadas, ¿verdad? Las tenía guardadas. Y hay algunas que siento que son muy buenas, ¿no? No, pues seguramente. Hay que escucharlas. Y sácalas, todo sácalo. Esa guitarra está afinada, la guitarra de caja. Sí, y esa también, pero te paso esta si quieres. Ah, o esta si quieres. Creo que sí. ¿Quieres? O la estuvo agarrando ahí mi hijo. Sí, echémosle si quieres, pero no sé si esté afinada, la verdad que no estoy seguro. Está semi-afinada. ¿No? No, está muy mal. Una del disco de Gone, un pedacito. Déjame, te paso la otra, que creo que la otra puede ser que esté más. Probablemente.
Mejor que mi voz sí va a estar. Poquito, ay, ligeramente. Esta es del disco de Gone, por ejemplo, ¿no? Sometimes when things go wrong, when I'm feeling down and think I can't go on, I close my eyes and think of you. That gives me strength to stand up straight and start again. Es un pedacito. No más, no, increíble. Gracias por la. Qué por padre la guitarra, ¿eh? No, qué chido, qué chido, qué chido. La neta, gracias por el regalo, por esto. Nunca había Gracias pasado a acá. ti, Jero, por tanta libertad de... Hablo mucho, perdón, ¿eh? No, hombre, no, pues yo por mí encantado. Esto se trata de conversar, justo. Hablo mucho. Me encanta la conversación, pero de repente me apodero de la conversación. No, todo Y- bien. Te agradezco muchísimo, Tony. Nos vemos pronto y espero tu material que esté Al por ahí. contrario, Jero, estoy a tus órdenes. Felicidades por tu música igual. Gracias. Y no hay que dejarlo al olvido, ¿no? No, no, sin duda, sin duda. Seguiremos ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Venga. Un abrazo.